Seamos realistas. Yo soy un pesado con que hacer es queje, hacer es queje, hacer es queje, hacer es queje. Y entran muchas dudas. ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues oye, estás aquí en el vídeo que te voy a enseñar una máquina súper chula para hacer quejes. Va a flipar en colorines. Primera pregunta, ¿cuándo hago el esqueje? Siempre. Siempre que corte, hago el esqueje. Yo prefiero coger y esquejar cuando puedo cortar el árbol y así no pongo en salud. No pongo en problemas de salud el árbol bueno y de lo demás pues me lo dejo ahí y la mayoría pues hay algunas especies que salen más, otras que salen menos. Le echo cositas, que he visto que hay un puñado de gente que le echa, le puedes echar. Yo aquí no te voy a decir que le echen nada. ¿Vale? ¿Con qué lo esquejo? Lo que necesitamos, sea la época que sea, es mantener una alta saturación, no un mol. Y que esté ventilado, porque si no, por mucha saturación, ahí se crean bichejos que flipan en colorines. Con lo cual, vamos a quitar los tres que conocemos todos. El primero, el vaso con cúpula, funciona sí, pero si tiene 10 o 12, pues ahí se arma un pifostio que ahí no te cabe nada. Lo mismo no pasa con las botellas de agua, pues dices tú, ¡buah! Y lo mismo que pasa con la garrafa. Que la garrafa sí que puedes poner 4 o 5, los pinchas y ocupan menos sitio. Pero si luego hay uno que lo quiere sacar ya y los otros no están, pues estás jugando un poquito a ver qué sale, qué no sale, qué no sale. ¿Eso para qué? Así que vamos. Ahora, por el cuarto, el que yo te aconsejo, que llevo 3 años para hacer este vídeo, para ver si funciona o no funciona. Y funciona. Así que vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que te hace falta? Que a lo mejor lo tienes que comprar o a lo mejor lo tienes muerto de risa en tu casa que no sabes para qué. El organizador de ropa que tenemos todos en nuestra casa para meter todas las cosas del invierno o del verano. Hay veces que a lo mejor pues está un poco medio roto. Ese es el bueno, porque lo vamos a romper un poco más. Si no lo puedes comprar en ningún chino porque te pillas, pues te dejaré en Amazon pues el que yo tengo. Pues si te mola, pues oye, te puedes comprar ese. Lo único que tienes que ver si vas a comprar uno es que yo por ejemplo le puse una rueda no por moverlo sino porque tiene una separación con el suelo y luego por otra parte las tapadericas para que eso es más tontería que otra cosa, para coger y manejar un poquito más la saturación, pero no he visto cambios significativos, así que pues sin tapadera y a correr, no pasa nada. Bueno, sin las tapaderas abiertas, la tapadera la tiene que llevar. Y una cosa que no te he dicho, que sean más altos que los plantones o las ramas que vayamos a meter, porque si no, no hacemos nada. Por cierto, el que te presento aquí es translúcido, ¿vale? Hay otros de plástico. Lo que pasa es que yo con los de plástico he tenido mala experiencia y no he visto tampoco un cambio significativo por lo de luz. Pero bueno, si te lías tú con eso, lo que puedes también hacer es una de las caras, si lo vas a dejar pegado a una pared, aquí dentro. Pues esta cara de aquí, la forra de papel albal con cola. ¿Qué quieres? ¿Que te deja abajo también la cola y el papel albal? Es que estamos tontos, pijos. Y de estas cosas, podría ser yo malufo y decir, ay, pues la voy a poner para los miembros del canal que están pagando nada más que €1 al mes para ayudar aquí a mí, que encima estoy malo, mira. Conectar la corriente. Por eso soy tan máquina. Para hacer para subirle a ellos los... ¿Tú crees que yo así puedo? Normal que no me pagues €1? ¿Cómo me vas a pagar €1 si no sé hablar? Bueno, seguimos con el vídeo. Muchas gracias a los que pagáis. Lo primero que vamos a hacer es hacerle agujericos. Aquí, como estás viendo, yo utilizo un taladro, ¿vale? El taladro si lo utilizamos sin percutor. Y si hacemos el agujero hacia dentro de la caja, tienes que recordar que van a salir esas rebabas y se las tenemos que quitar, porque van a ser unas paredes que no va a dejar pasar el agua. Y si tenemos agua estancada, se va todo al garete. Eso sí que es una regla de 3 universal. Todo ahí al garete. Cuando se las quitamos, lo siguiente que tenemos que hacer es echarle agua, en vacío, no tenemos nada dentro. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en una zona, en la zona que vaya a estar, que no esté en medio del paso, para que se mueva lo menos posible. Y lo más seguro es que el suelo tenga un desnivel, porque es para que el agua se vaya para algún sitio. Entonces nosotros le echamos agua y vemos cómo va saliendo el agua. Si nos sale el agua, pues mira, aquí lo he hecho yo un poco bestia, porque cogí esta sierra que tiene los dientes, como ves, muy grandes, y entonces más que cortar, pues lo que hace es romper el plástico. Pero bueno, 3 años y sigue estando fenomenal. El plástico es durico, el plástico bueno. Cuando ya tengamos todo que se vaya genial, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a meter
por lo que vayamos a cortar. ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Vamos a utilizar en medida lo que de posible y también en la medida de lo posible sustratos estériles. Que podría ser, si tienes acadama, utiliza acadama y si no, por ejemplo, fibra de coco. Hay gente que puede ser que lo eche con mucofarno porque tiene X auxinas no sé cuántas y no me la voy a inventar y ayuda a la propagación o que le eche los polvicos y los meta ahí. Pues oye, se puede echar. Lo de sustrato estéril, no inerte, no son sustratos de muertos. Ah, ¿dónde? Ahí los compro en el cementerio. No son sustratos inertes, son estériles. Es porque cuando nacen las raíces, esas raíces pues son muy delicadicas. Y así hacemos que no tengan ningún bichejo, ni bueno ni malo. Lo quitamos del tirón, ¿vale? Y claro, te estarás tú pensando, sí, Chopo, todo esto está muy bien. Pero, ¿qué macetas pongo? Pues en los chinos, que también te voy a dejar yo abajo, en Amazon, por si la quieres comprar ahí, son macetas cuadradas. Si tú has diseñado una casa porque eres arquitecto o simplemente te has puesto a meter muebles y tú tienes una pared que es redonda, sabes que pierde espacio por todos sitios. Y como nosotros lo que queremos es meter ahí todas las ramas posibles, pues oye, pues que sean cuadradicas. Y por otro lado, ¿cómo sabemos si esto funciona? No lo sabemos. Necesitamos un medidor de humedad. ¿Dónde te recomiendo yo? Pues en el chino o abajo en Amazon. Si lo compras en el chino, te voy a decir el truco infalible. Porque si es que nada más que te enseño trucos aquí. Me cago en la cabra y no estás suscrito. ¡Pah! Pues si después de este truco sigues sin suscribirte, no te entiendo. Yo no te entiendo. A lo mejor no te entienden ni tú. ¿Por qué? Porque lo que haces, para no fallar, es que vas a tener en una ristra, vas a tener aquí colgaico. Y empiezas a mirar los dos. Si hay 7 y vemos que 5 están dando una medida y hay otros 2 que no, pues sabemos que esos 2 están fallando más que los otros. Coge el del que más haya. Si hay 2, pues te la juegas. Y antes de cerrar, tienes que hacer agujeros arriba en la tapa, porque si no, no respiras y ahí se te muere todo. ¿Cómo le hacemos los agujeros? O con coronas, que es como yo lo hice, unas coronas del chino baratas. ¿Por qué? Porque las vas a utilizar 2 o 3 veces en tu vida y te sobra. O vas haciéndole agujeros con el taladro y luego vas uniendo los agujeros con la sierra. Con una sierra no como esa, que si no hacemos mixtos. Eso sí, los agujeros que sean pequeños, más o menos así de este tamaño. 40, como mucho 50, por si te pasas y ves tú que eso no retiene nada de humedad, pues para taparlo es más fácil. Bueno, aquí os dejo una prueba, ¿vale? Para que veáis si funciona o no. Y antes de irnos a la prueba, si funciona o no, deciros, consejico. No meter clases diferentes. Sabéis que en bonsai, a grosso modo, metemos los caducos, los perennes y las coníferas. Esto, si va a ser para caducos, todo para caducos. Si va a ser para coníferas, todo para coníferas. Bueno, en las coníferas sabes que de aquí en este canal de momento no se habla y te explico por qué. Las coníferas castigan muchísimo nuestros fallos. Y esto nos hace que conforme empezamos a hacer las cosas, para no tener mucha frustración, pues mejor así. Vamos, para que me entiendas, si vas a aprender a hacer una voltereta para adelante, un mortal hacia adelante, pues mejor con una colchoneta gorda debajo que en un suelo con vidrios, con pincho y con lava y con cocodrilos que cuando caes te comen, ¿no? Pues eso es lo que pasa. O los perennes. Utilizar esto. A ver. Está aquí tirado. Vamos a ver. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Funciona, amigo. Bueno, pajarica, y ahora ves que mi cara no está y es porque ahí hay un botón para suscribirte si aún no estás suscrito y aquí te voy a dejar otro vídeo chachi porque los vídeos chachi son. ¡Adiós!